Por eso es que va con V. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ahora es tarde y tenemos como fondo este bellísimo escenario de la parte poniente de Puebla, siendo en que sombras. Ahora sí que ustedes están mirando la parte oriente de Puebla. Muy a gusto como siempre, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos transmitiendo a través del portal Contraparte o Hoy Contraparte en Facebook. Síganos, muchas gracias ya de seguidores que tenemos que están pendientes de este programa, que es de todos, porque el idioma es un patrimonio de todos los que lo usamos para comunicarnos mejor. Como siempre, tenemos muchas secciones, desde la trivia, son famosos pero cómo hablan. Voy a seguir platicando de este libro sobre la vida de Jesús. Tenemos nuestros disparates, desde luego, y vamos a finalizar hoy con una frase que ya por aquí una vez dijimos, pero va a ser nuestra firma, nuestra ruta al final. Pues que preámbulo sin más, nuestra primera sección, incluso en el terreno médico, los encargados de ejercer la medicina, cuando el estadio de la enfermedad fulana, no, señores médicos, no, señores, es estadio. Estadio sí con el diptongo, como el estadio donde juegan fútbol o béisbol. Estadio es un error. ¿De dónde? No es tan grave, digamos, se entiende más o menos, pero deja mal parados a quienes lo emplean, porque significa que no o de algún proceso médico, de alguna enfermedad, también le suelen llamar el estadio. Por favor, no. Recuerden, es el estadio. Esta enfermedad cursa. Viene este disparate que no saben usar la palabra. Bueno, pues viene de la palabra estadía, derivado del verbo estar. Cuando uno está en algún lugar durante algún tiempo, hablamos de la estadía de alguien, ¿no? Su estadía fue de un mes, es decir, allí estuvo. Eso sí es correcto. Bueno, llevados por esta analogía, también se refieren a estas etapas de algo, de algún proceso político, ya por su segundo estadio, entre comillas, porque ellas no la pusieron, digamos que supervisaron la colocación de la primera piedra para una sede del DIF, donde me parece que también va a tener alguna participación el famoso CRIC, este centro de rehabilitación. Pero bueno, esa es la noticia que ya todo el mundo conoce. A mí lo que me llamó la atención fue cómo se divulgó esa noticia cuando hablaron a muchos reporteros de la colocación de esa piedra. Y lo que escuché en más de un medio fue que se colocó la primer piedra de este centro, de este edificio. No es la primer piedra, es la primera piedra. Algo que aprendemos muy básico cuando vamos a la secundaria es que nos enseñan
que hay un concepto gramatical que se llama concordancia de género y número. Si usted usa el masculino en un sustantivo, le tiene que adjuntar un adjetivo también en género masculino, y viceversa. Si es femenino el sustantivo, pues el adjetivo es también femenino. Por ejemplo, la palabra mesa, que es femenino, dice usted mesa blanca, no dice mesa blanco, como la Casa Blanca en Estados Unidos, ¿no? Igual si es masculino el caballo blanco, no es el caballo blanca. Es exactamente el mismo principio. De manera que los números ordinales, primero para el masculino, primera para el femenino, en este caso se trató de una piedra, lo correcto es la primera piedra. Es muy frecuente, yo no entiendo por qué lo hacen, seguramente es un descuido. Y también, como lo dije hace un rato de la otra palabra, estadio, que lo correcto es estadio, esta no parece un error muy grave, pero insisto, deja muy mal parados a quienes utilizan esta expresión, sobre todo tratándose de los periodistas nuevos que están saliendo de escuelas de comunicación en la ciudad de Puebla y en todas las ciudades de nuestro país, donde deberían de preocuparse un poquito más por el mejoramiento del idioma para favorecer la comunicación. Así que hasta aquí nuestra sección de Son Famosos, pero ¿cómo hablan? Dicho esto, vamos a la otra sección que también a la que también le hemos dado aquí relevancia. Intentamos promover libros, siempre. Hay que hablar de libros. Y a propósito de libros, bueno, del que les voy a hablar es el libro que estoy leyendo en este momento. Ya saben que me agrada platicarles de lo que estoy leyendo para motivarlos un poquito y recomendarles el libro. Sin embargo, bueno, aprovecho la ocasión de esta sección, libros, para mostrarles aquí un libro de un servidor, otro de los libros que he publicado, que como verán tiene un título muy sugerente y hasta pareciera ofensivo, pero no lo es en absoluto, solamente es un título, es la lectura, Idiotas. ¿Por qué recomiendo mucho este libro? Por una razón muy sencilla. En los días recientes se ha recrudecido en nuestro estado de Puebla, en muchas ciudades del país, en otros estados, el tema de la violencia. Nos estamos volviendo muy violentos, intolerantes. Bueno, por referencias que tenemos de otros países, nos damos cuenta de que hay algunos países donde no sucede así. Y se han hecho estudios muy serios y bueno, se ha descubierto que en esos países donde la violencia es menor en todos sentidos, son los países con los más elevados índices de lectura. De verdad, países como Corea del Sur o como Japón incluso, desde luego los campeones, Noruega, Finlandia, leen muchos libros, la gente en promedio lee arriba de 35 libros. La lectura genera valores, genera sentimientos, genera muchas emociones que hacen que nosotros no nos dejemos llevar por acciones animales prácticamente, por la ira, que pensemos un poquito, las ficciones que uno lee o los poemas o los ensayos de muchos pensadores nos ilustran y nos dan algunas pistas para comportarnos de otra manera. Bueno, pues este libro lo escribí por eso. Es una colección de 33 breves artículos sobre la lectura y en este libro, que pareciera una tesis, me propongo demostrar que la solución a muchos de los problemas que tenemos, preferentemente esto de la inseguridad, de la violencia, se llama lectura. Por eso el título es La lectura, Idiotas. No lo estoy diciendo contra nadie, simplemente es una copia de una frase que hace algunos años utilizó en Estados Unidos el expresidente Bill Clinton cuando andaba en campaña y cuando alguien le sugirió que para que no se le olvidara que la clave de su campaña era la economía, se mandó a hacer unos pegotitos, unas etiquetas, e incluso en la mano se escribía la frase cada vez que salía a algún estadio donde había mucha gente para hablar en un mitin, y lo último que veía antes de enfrentar a la gente es la economía, idiota. Se lo decía a sí mismo como una forma sarcástica, irónica, de recordarse la importancia de ese tema. Y de ahí tomé la frase, tampoco es nueva, no es original mía, pero me gustó. Creo que debemos recapacitar, reflexionar un poquito en la importancia de la lectura. Así que este libro es para que lo lean, lo busquen y por supuesto se den cuenta de lo que les estoy proponiendo. Pero bueno, vamos al libro central, al libro que estoy leyendo en este momento.
y que les recomiendo enormemente. Es La vida de Jesús, Jesús de entre los 10 y los 30 años. Un libro bellísimo, es una ficción, es una novela que escribió una autora de nombre María Victoria Lugo Ugalde. Está editado por Edamex, es la editorial. Y el libro es una recopilación de informaciones de muchos libros que la autora leyó, investigó, utilizó como soporte para su ficción, de manera que la ficción sobre estos 20 años de la vida de Jesús, pues se apuntan a que son reales, está basado en hechos reales. Y bueno, hoy quiero platicarles, ya voy a empezar el capítulo 4, voy a empezar ya prácticamente a entrar en la parte más atractiva, porque el libro se deja leer de manera muy ágil, muy bonita. Entonces hay un pasaje precioso que tiene que ver cuando Jesús a los 12 años, como a todos los niños, lo presentan en el templo. Y cuando llega, lo primero que veo horrorizado es cómo un sacerdote está degollando a un cordero y cómo otros están degollando palomas. Entonces hay mucha sangre que va a una alberca. Jesús, niño, se horroriza y pide que lo lleven a otro cubículo donde no hay sangre. Y entonces él se pone ahí a orar. Y al final de ese pasaje concluye, le dice a su madre, les dice a los sacerdotes que lo llevaron, que la casa de su padre no es para sacrificios de sangre, sino para la meditación y para la oración. Por ahí va la vida de Jesús, esta etapa de la que no se conoce mucho, que muchos de los católicos y muchos cristianos desconocen, así que les voy a seguir hablando de esta novela con mucho placer. Vamos a la siguiente sección antes de ir a la pausa, muy breve para que conozcan la trivia que hoy les estamos proponiendo, que es algo muy sencillo. Tiene que ver, si son alumnos de secundario, de prepa, seguramente van a acertar. Únicamente les estoy proponiendo que me digan en una palabra que vamos a poner allí en su pantalla, que es la palabra contribuía, así nada más, contribuía, con tilde en la I. ¿Cuántas sílabas tiene? Es muy sencilla la pregunta y les estamos proponiendo 3 opciones. En el inciso A 3 sílabas, inciso B 4 sílabas, inciso C 5 sílabas. La palabra es contribuía. A ver qué tal aprendieron sus reglas de acentuación. La respuesta al final del segundo segmento. Por ahora vamos a nuestra pausa, que siempre es breve, y volvemos con temas interesantes. Este laboratorio nos ha beneficiado porque mientras el profesor nos está dando clases, nosotros podemos ir aplicándolo por medio de las computadoras. Aquí podemos desarrollar ahora todos nuestros proyectos con mucho más espacio, con mejores instalaciones. La cámara Gesell nos ha ayudado, ya que en el laboratorio tenemos ya un medio de poder estudiar el comportamiento de los niños. Sí he notado mucho el cambio que ha habido entre mis clases anteriores y cómo se han desarrollado actualmente, ya que gracias a estos laboratorios pues tenemos más equipo. Fue rápida y le damos gracias al gobierno, más que nada, por darnos su respuesta inmediata. Soy hijo, prima, novio, mamá de una mujer, y como ella, ya estoy harta. Sí, te hablamos a ti, que te subes al camión y la acosas, abusando de tu anonimato. La próxima vez que lo intentes, piénsalo.
porque decenas de nosotras y nosotros te estaremos vigilando. Si eres testigo de un acto de acoso, grita. ¡Freno! ¡Freno! El chofer frenará y se detendrá. Denuncia al 911 para dar aviso a la policía y el sujeto baje del camión. ¡Freno al acoso! Instituto Poblano de las Mujeres. Amigos, estamos de vuelta. Vamos a la sección de Disparatario 1, de mi libro Disparatario 1, que ustedes saben que aquí les voy recomendando, vamos extrayendo fichas que vamos a poner ahí en su pantalla. Pero antes, mientras aparecen las fichas en pantalla para que las vean, quiero mandarle también a la vez un saludo a Connie Romano, quien nos escribe felicitándonos, y también a Arael Ortuño, un buen amigo, un excelente pintor, uno de mis pintores poblanos favoritos. Por ahí me obsequió en alguna ocasión una pintura para la portada de uno de mis libros. Saludos a Arael, y claro que sí, pronto nos veremos por ahí, en persona, como se dice. Dicho esto, vamos ahora a las fichas que vienen en este libro, que tanto les recomiendo. Búsquenlo en la editorial Trillas, vale la pena porque es un libro muy sencillo, que tiene pares de palabras para que las vayan comparando, una es correcta, la otra incorrecta, y además trae una viñeta, exactamente como siempre las colocamos allí en su pantalla. Dos fichas, hoy tenemos un par de palabras, una es cuándo se usa conferencista y cuándo conferenciante. El texto de esta ficha dice así: ista da idea de seguidor, simpatizante o fanático, entonces conferencista sería quien asiste regularmente a las conferencias o gusta de tal tipo de comunicación. Por cierto, conferencia se deriva del latín conferre, que significa platicar. El sufijo ante, en cambio, alude a un agente o sujeto que ejecuta la acción derivada de la raíz a la cual va unido. En este caso, conferenciante es, pues, quien dicta una conferencia, es decir, el ejecutante de una conferencia. Es una interesante diferencia que les propongo. Si ustedes son asiduos seguidores de las conferencias, van mucho a las conferencias, les encantan, son conferencistas, dicho así en términos generales. En el momento en que dan una conferencia se convierten en conferenciantes, pero por supuesto también a la vez que van a verlas pueden exponer, dictar conferencias. La palabra conferencista alude tanto al que expone y dicta como al que asiste. Conferenciante solamente al que expone su conferencia. Bueno, ahí en la viñeta vemos a Babalito mirando una conferencia, y pues se ve que está interesante, ¿no? Porque están durmiendo todos, menos él, quien se da cuenta, y por eso dice entre comillas. Se ve que está interesante, entre comillas. Vamos a la otra ficha que también es interesante, porque es un error muy frecuente. Abusamos mucho de palabras como normativa, por normatividad, ya platicáramos de ella. En este caso la palabra es conflictiva. La conflictiva no es un conjunto de conflictos. Luego dicen por ahí absurdamente la conflictiva que nos aqueja. No, no, no. La conflictiva es alguien, una mujer, en este caso por el género, ¿no? Pero conflictivo quiere decir, es un adjetivo. Lo que dice el texto, ahí lo pueden ver, conflictiva no puede ser sustantivo con el significado de conjunto de conflictos, pues los sufijos ivo e iva dan idea de calificación y por tanto convierten en adjetivo el sustantivo al cual se agregan. Puede decirse relación conflictiva o diálogo conflictivo, pues en ambas frases se califica a los sustantivos relación y diálogo, pero es un claro error decir, por ejemplo, la conflictiva que nos aqueja, queriendo decir los conflictos que nos aquejan. Tengan cuidado, una cosa es el sustantivo y otra cosa es el adjetivo. En este caso, conflictiva o conflictivo son adjetivos. Por eso aquí esta niña que se llama Lalita, que siempre está en conflicto con Babalito, le habla y le discute, siempre está contra él. Por eso dice Babalito conflictiva, porque está alegando, para no variar, dicho en términos irónicos. Bueno. Dos palabras, no se les olvide: conferencista, el que va a conferencias y dicta conferencias; conferenciante, el que la dicta específicamente; y conflictivo es un adjetivo para calificar a alguien que es conflictivo, que genera conflictos, no es el conjunto de conflictos. Dicho esto, estimados amigos, pues vamos a seguir por la línea de los disparates y las dudas, con preguntas que también luego me envían a mi cuenta de Twitter, que por cierto les recuerdo,
es @MiguelCamposRam. Escríbame, pregúntenme cosas para que aquí las comente. Hace unos días en otro programa les explicaba la diferencia entre pedir disculpas y dar disculpas. Y decía yo que a veces cuando uno comete un error, lo justo es que diga, te ofrezco disculpas, no que encima de ello vamos y le decimos a alguien, te pido disculpas. Las dos frases son en sentido estricto correctas, porque si usted pide disculpa, lo que está pidiendo es ese concepto de que lo disculpen, pero siempre será mejor y más lógico, le ofrezco disculpas. ¿Y saben cómo se soluciona esta frase? Se llama perífrasis, un conjunto de palabras, mejor un solo verbo, y el verbo es disculpar. Entonces, si queremos que nos disculpen, pedimos, discúlpame, punto. O al revés, si yo soy el que quita la culpa, digo, te disculpo. Es parecido a, te ofrezco perdón o te pido perdón. Si te ofrezco perdón es porque te estoy quitando una culpa. Si te pido perdón es porque quiero que tú me quites la culpa. ¿Qué les parece si mejor usamos perdóname o te perdono? O sea, son dos palabras básicas, discúlpame, disculpar y perdonar. Perdóname, te perdono. Discúlpame, te disculpo. En vez de la frase que genera a veces dudas y que nos confunde. Otra palabra que también por ahí, acerca de la que me preguntaron, ¿cuándo se debe decir les saludo con afecto? Bueno, es que les saludo se dirige a una persona de la cual no sabemos o no queremos especificar el género. Si sabemos que es una persona del género femenino, una mujer, la saludo con afecto. Si es un hombre, lo saludo con afecto. Entonces, el le es intermedio y es para no especificar. Creo que en estos tiempos es mejor usar el le, ¿verdad? No sabemos ya cómo andan las cosas. Ya ve que pues hay ya mucha libertad en materia de género, esto que está tan a discusión sobre cuestiones que tienen que ver con biología y con gustos y preferencias sexuales. Se aplica ahí para no tener conflictos. Reitero también otra vez esta frase, por favor evítenla, sobre todo en materia política. Estaba escuchando hace poco al subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri, le hicieron alguna pregunta y comentaba él, yo le diría, ¿verdad? Yo te diría. ¿Por qué yo te diría? Ya les comenté aquí que es mejor ir al grano, directo. Yo te digo en este momento en que me estás preguntando. Yo le diría, yo te diría, es un condicional. Necesito una circunstancia para que yo te diga. Entonces, me espero a la circunstancia o a la condición para que yo te diga lo que hoy debo decirte. Entonces ya no te voy a decir hoy nada. Es absurdo. Tengan mucho cuidado, sobre todo en materia política. Finalmente, dos errores también muy recurrentes. Uno que tiene que ver exclusivamente con la pronunciación. Alguna vez a este gran cómico mexicano Roberto Bolaños, Chespirito, el gobernador de Colima lo felicitó, le hicieron un homenaje y pasó ahí a felicitarlo al proscenio en un teatro y le dijo que Dios no lo conserve muchos años, que Dios no lo conserve. Le faltó al gobernador decir que Dios nos lo conserve. La expresión debe ser que nos, no, porque no es un adverbio de negación. Es como decir que Dios lo conserve a nosotros, para nosotros muchos años. Muchos creen que con solo pasar el tono, el lugar del acento, que Dios no lo conserve así, cargando el acento al final de la frase, lo resuelven. No, estimados amigos, amigas, lo correcto es que Dios nos lo conserve. Es bueno articular bien las palabras para que queden claras, no haya dudas de lo que decimos, de lo que planteamos. Y finalmente, también otra palabra que genera, pues a veces hasta disgustos, tiene que ver con los festejos, las celebraciones y las conmemoraciones. Apenas pasó hace un par de meses el tema del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando las Torres Gemelas, y por ahí muchos medios decían, ya llegó, vamos a conmemorar, vamos a festejar, decían, o vamos a celebrar lo del 11 de septiembre. Celebrar, se celebra una fiesta, se celebra un contrato ante un juzgado, tiene que ver con fiesta, con festejo. En este caso, por la tragedia que representó los cientos de muertos, pues lo correcto es nada más vamos a conmemorar o vamos a recordar. Ahí no hay nada que celebrar, estimados amigos, así que también hay que tener cuidado con el valor de las palabras.
¿Qué les parece si vamos a la otra sección que hemos denominado lo que nos dicen las palabras? Lo que nos dicen las palabras siempre es interesante. Hoy les traigo 2 palabras que les van a dejar ahí alguna ironía, van a decir, qué curioso. La palabra zaguán, aquí en México le llamamos comúnmente zaguán al portón principal, pues es equivocado el concepto. La palabra zaguán es una palabra de origen árabe que originalmente se refería al cubo, ese pequeño espacio que estaba entre la casa y el acceso principal a la casa. Lo que hoy llamamos portón, que es la puerta principal, estaba antes de la casa principal, digamos de la primera habitación, quizás la sala, había un espacio, un pasadizo para que más o menos lo visualicen, y ese espacio le llamaban zaguán en lengua árabe. Aquí en México, sin embargo, ya las dos compiten y es común decir abre el zaguán o abre el portón. No obstante, si alguna vez llegan a un edificio, sobre todo antiguo, colonial, y ven que ahí dicen el zaguán, van a encontrar un zaguán perfectamente claro que es ese pasillo, ese pasadizo para pasar a la casa propiamente dicho, a la primera habitación que tenga la casa. Y la otra palabra es la palabra esquela. Ustedes seguramente relacionan mucho la palabra esquela con cuestiones fúnebres. Se publicó una esquela. No siempre las esquelas son fúnebres. La palabra esquela viene del latín esquédula, así como lo oyen, que derivó en esqueda, y luego la D se volvió esquela, y simplemente se refiere a una hoja de papel. Así que las esquelas pueden ser para felicitar a alguien, para invitar a un cumpleaños, para recordarle a alguien incluso una nota, un recado, o también para dar a conocer un hecho luctuoso. En ese caso se llama esquela fúnebre, esquela de cumpleaños, hay de todo, pero la esquela por sí misma no es por ella un asunto fúnebre. Tienen que especificar qué tipo de esquela, a qué tipo de esquela se refiere lo que están planteando. Así que 2 palabras, esquela y zaguán, para que lo utilicen y lo aprovechen, estimados amigos. Bueno, llegó el momento de la trivia. Siempre cuando vamos a la escuela nos someten nuestros maestros de español o de redacción a este ingrato tema de las reglas de acentuación, en general de las reglas de ortografía, y qué dolores de cabeza nos dan, ¿verdad? Porque, fíjense, si ustedes buscan allí en Google o en algún servidor cuántas sílabas tiene alguna palabra, a lo mejor no les dan la respuesta. No siempre todo está en Google o en los buscadores. Vean la palabra cómo es interesante. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra que les estamos proponiendo? El verbo es contribuir. Y el verbo contribuir se pronuncia así, diptongando la U con la I, distribuir. Muchos dicen distribuir, como rompiendo el diptongo. No se rompe ese diptongo. La unión de la I con la U y la U con la I nunca se rompe, siempre forma diptongo. Así que contemos las palabras, las sílabas que tiene esta palabra, contribuía, y verán que solamente tiene 4 sílabas, no 3 ni 5. ¿Por qué? Porque se descompone perfectamente en con, primera sílaba, tri, segunda sílaba, buí, por el diptongo, tercera sílaba, y la A suelta es la 4ª sílaba. Ahí se rompe el diptongo de la I con la A. Si se unieran, formarían lo que se llama un triptongo, pero en este caso es el diptongo de la U con la I y la A, que tiene acento de ruptura, con la I de UI. Así que es contribuí. Son 4 sílabas, estimados amigos, y pues me dará gusto saber algún día que me escriban, y si no me escriben diciendo que acertaron, pues de todas maneras, si lo lograron, los felicito. Es interesante esto de la ortografía, habla bien de nosotros cuando escribimos. Sigan, por favor, estudiando, leyendo mucho los libros que les recomendé, y no olviden la frase con la que quiero rubricar este y todos los programas. Desconfíen de quien no usa bien el idioma. Nos vemos el próximo martes a las 6:25. Pásenla bien. Hasta entonces.